Bienvenidos a la primera charla jurídica virtual de la experiencia curricular de prácticas preprofesionales 4 de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Señor de Zipán. Los ponentes son Antonio Peña Perrospi y quien les habla, Andrea Ciesa Quirós. El tema a abordar el día de hoy es el despido colectivo o cese colectivo, sus requisitos y procedimientos. Bueno, en cuanto a la situación que estamos viviendo debido a la crisis a consecuencia de esta pandemia del COVID-19, es que ha repercutido en el sector empresarial, en la economía de muchas empresas. Esto porque estas empresas han visto paralizadas el funcionamiento de sus actividades como consecuencia del decretado estado de emergencia a inicios del primer trimestre del presente año, específicamente el 16 de marzo. Ahora, al paralizar sus actividades es que los ingresos económicos de estas empresas se han visto perjudicados. Por eso muchos empresarios han tomado la decisión de aplicar la suspensión perfecta de labores, una figura que ya muchos conocemos, mientras que otros, debido a que la crisis empresarial ha sido más gravosa, es que han aplicado el cese colectivo o el despido colectivo, que es una figura que no ha nacido debido al estado de emergencia, sino que ya se encuentra en nuestra legislación laboral hace mucho tiempo atrás. Bueno, lo que hay propuestas por parte de la CONFIEP, que es la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. Esta confederación ha propuesto una serie de medidas para ayudar a estos empresarios debido a la crisis económica por la que están pasando sus empresas. Entre ellos está la aplicación del cese colectivo, ya que las predicciones respecto a la economía durante este año no son nada alentadoras. Es por eso que se propone la aplicación del cese colectivo, una medida que ha preocupado a muchos trabajadores, puesto que es la extinción del vínculo laboral. En esta presente charla se van a exponer qué es el cese colectivo, cómo se aplica, cuáles son las causas para su aplicación, los requisitos y el procedimiento para que las empresas peruanas puedan aplicar el cese colectivo. La importancia del tema. Bueno, el artículo 27 de nuestra Constitución Política del Perú establece que la ley otorga adecuada protección al trabajador contra el despido arbitrario. Claro está, el cese colectivo, al ser un despido, se va a tener que regir por lo que la ley establece, por el principio de legalidad. Es decir, que el empleador no va a poder aplicar el cese colectivo si no se rige por los requisitos y por el procedimiento que la misma ley establece. Pues caso de hacerlo así, lo que se estaría viendo es un despido arbitrario y se tendría que pagar una indemnización a estos trabajadores. De aplicación y la regulación normativa. Bueno, el cese colectivo se encuentra regulado en el TUO, el texto único ordenado del decreto legislativo número 728, la ley de productividad y competitividad laboral, aprobado mediante decreto supremo número 003-97-PR, específicamente en los artículos 46, 47 y 48 de este cuerpo normativo. En cuanto a su contextualización, ¿qué es el cese colectivo? Bueno, el cese colectivo, respecto a esta medida, se encuentra regulada en nuestra legislación laboral como una causa justa de extinción de la relación o del vínculo laboral, y que el personal afectado con esta medida no va a recibir una indemnización, pues esta medida se basa o se funda en causas que son objetivas, que son justas. Claro está que sí le va a corresponder al trabajador beneficios sociales, ¿no? como STS trunca, vacaciones y gratificaciones truncas, que se perciben una vez terminado el vínculo laboral. Ahora bien, las causas objetivas que están reguladas en nuestra legislación laboral son aquellas circunstancias que son ajenas a la voluntad de las partes, pero que van a extinguir la relación, el vínculo laboral entre el empleador y los trabajadores debido a situaciones estrechamente vinculadas con el funcionamiento de la empresa.
Ahora bien, el autor Blancas refiere que este cese o despido colectivo se produce cuando el empleador resuelve unilateralmente extinguir las relaciones laborales o el vínculo laboral con sus trabajadores por motivos justificados y que se relacionan con el funcionamiento de la empresa. El autor Gómez Valdés refiere que el cese colectivo es una decisión radical, una decisión única y en muchos casos coyuntural, lo que estamos viviendo hoy en día con la crisis ocasionada por el COVID-19, y que esta decisión que toma el empleador debe ser idónea, debe ser en el momento oportuno también, porque de no tomar esta decisión puede acarrear perjuicios para la empresa debido a la crisis económica que ésta atraviesa. Muchas veces se puede poner en peligro en la continuidad de la empresa. Es por eso que se decide aplicar el cese colectivo a cierto grupo de trabajadores, ¿no? Para poder, digamos así, mitigar la crisis económica por determinadas cosas que ya luego se van a explicar en el transcurso de la exposición. Para que el empleador aplique esta medida del cese colectivo o el despido colectivo, tiene que, bueno, primero comunicarlo a los empleados afectados también o al sindicato. Y posteriormente, ya habiendo comunicado a ellos con la reunión a fin de establecer de repente otras medidas menos gravosas al cese colectivo, es que éste ya lo comunica a la autoridad administrativa del trabajo. Pero solo va a aplicar el cese cuando la autoridad administrativa del trabajo emita una resolución aprobando este pedido, no como en el caso de la suspensión perfecta. Por ejemplo, en este caso de la suspensión perfecta, el empleador puede suspender la relación laboral entre él y los trabajadores y luego ya comunicarlo a la autoridad administrativa del trabajo. Es en este caso que la autoridad administrativa del trabajo fiscaliza, ¿no? De que lo que el empleador ha alegado como un motivo de suspender la relación laboral es cierto. Caso contrario, bueno, se procede a reintegrar nuevamente a los trabajadores y pagar por el periodo que han dejado de laborar, el periodo que han estado suspendidos. En cambio, en el cese colectivo no es así. El empleador tiene que primero tener la resolución de la autoridad administrativa del trabajo para que posteriormente ya pueda aplicar el cese colectivo. Claro que hay algunas excepciones que ya luego con el transcurso de la exposición se van a explicar. Bueno, tenemos causas objetivas. Las causas objetivas están reguladas en el artículo 46 del Decreto Supremo número 003-97-TR. Son 4 causas objetivas: caso fortuito y fuerza mayor, motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, la disolución y liquidación de la empresa y la quiebra, y la reestructuración patrimonial sujeta al Decreto Legislativo número 845. El despido colectivo por caso fortuito y de fuerza mayor se produce y es factor determinante el impedimento del desenvolvimiento del trabajo debido a causas externas, a circunstancias coyunturales o extraordinarias que el empleador o que las partes no hayan podido prever o que de haberlas previsto no se hayan podido estas evitar. También se debe fundar en la estabilidad, en principio de estabilidad, es decir, que estas consecuencias para la empresa deben ser permanentes o definitivas, pues caso contrario de no ser permanentes ni definitivas, no se estaría ante un cese colectivo o no serían razones para aplicar el cese colectivo, sino serían razones que se pueden aplicar la suspensión perfecta de labores, que es una medida menos gravosa, ¿no? Por ejemplo, en caso fortuito o de fuerza mayor, tenemos aquellas situaciones súbitas que se dan, situaciones naturales como un incendio, una guerra, catástrofes, o incluso lo que sucede hoy en día, que es una pandemia. Ahora, los motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos. El cese colectivo debido a motivos económicos se funda en que existe una mala situación económica y financiera en la empresa debido a una insolvencia
una insolvencia patrimonial y a grandes pérdidas económicas ocasionadas por gastos financieros excesivos o que incluso esto también repercute en el patrimonio de la empresa. Es por eso que se aplica el cese colectivo por motivos económicos. Para la aplicación de esta medida se requiere la aprobación de la Autoridad Administrativa del Trabajo. No se puede aplicar el cese colectivo a los trabajadores si no se tiene esta resolución que apruebe el cese colectivo. Lo que no sucede en el caso del cese colectivo por motivos de liquidación de la empresa, donde el empleador puede aplicar el cese colectivo y luego ya comunicar a la Autoridad Administrativa del Trabajo. En este caso no es así, sino que el empleador debe primero comunicar a sus trabajadores, ¿no? Una reunión con los trabajadores comprendidos, afectados por la medida del cese colectivo debido a motivos económicos para intentar aplicar otra medida menos gravosa. Caso contrario, esto no suceda, ya se comunica a la Autoridad Administrativa de Trabajo, se solicita el cese colectivo. El cese colectivo no debe ser a menos del 10% de los trabajadores comprendidos en la planilla. Y también se tiene que presentar a la Autoridad Administrativa del Trabajo un expediente. Este expediente contiene en su interior una pericia de parte a cargo de la empresa, donde debe detallar cuáles son cuál es la crisis o cuál es la situación en la que está la empresa. Y bueno, la Autoridad Administrativa del Trabajo ha dispuesto que este expediente debe estar registrado en la Contraloría General de la República. Asimismo, también se debe reunir 3 puntos muy importantes. El primer punto es la realidad de la crisis. Es decir, que esta crisis debe afectar directamente al empleador y a la empresa. Entonces, el empleador no puede fundamentar su pedido en que el sector al que se dedica su rubro de su empresa está pasando por una crisis y por eso es que decide aplicar el cese colectivo. No, sino que él debe demostrar cómo es que esta crisis que ha afectado a este sector está que lo afecta en forma directa y concreta a él, para que recién ahí pueda aplicar el cese colectivo. Entre otro punto a demostrar también es la actualidad de la crisis. Es decir, que la crisis y la presentación de la solicitud de cese colectivo se dé en un mismo espacio temporal, ¿no? El empleador no puede fundar su pedido en una crisis ya pasada, con consecuencias ya superadas, o en una crisis probable, una crisis a futuro. No, sino que tiene que haber congruencia entre la crisis actual y la presentación del pedido de cese colectivo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Y como tercer punto importante es la suficiencia de la crisis. Es decir, que esta crisis sea permanente, definitiva y suficiente, ¿no? De que el empleador debe demostrar de que la continuidad del vínculo laboral entre los trabajadores y la empresa va a ser perjudicial para la misma, que van a ser más pérdidas las que va a tener que ganancias. Los motivos estructurales o análogos. Bueno, acá el empleador sustenta en que hay una necesidad de reducir la estructura orgánica y funcional por razón de sustitución o implementación de sistemas de automatización y mecanización, ¿no? Se requiere de máquinas y se las va a reemplazar a los trabajadores, ¿no? Porque eso es lo que la empresa requiere, lo que la empresa necesita. Ahora la disolución y liquidación de la empresa y la quiebra. El cese colectivo por motivos de disolución, liquidación de la empresa. Cuando los socios de una empresa deciden la disolución y la liquidación de la misma, desde ese momento los despidos que se den a los trabajadores dejan de ser arbitrarios, pues se fundan en una causa objetiva, en una causa justa, ya que al decidirse liquidar una empresa, van a cesar las actividades para las que está dedicada la misma. Entonces, esta empresa no va a necesitar de trabajadores. Es ilógico que necesite de ellos.
salvo aquellos trabajadores que sean indispensables para el proceso de liquidación y que van a estar laborando durante lo que dure este proceso. Una vez que se decide ya liquidar la empresa, es que el empleador debe designar a un liquidador. Este liquidador tiene que comunicar por escrito a cada uno de los trabajadores sobre el cese y les tiene que también referir por cuál motivo es que se está cesando de sus funciones. En este caso, el motivo de la liquidación, o bueno, del cese colectivo, sería la liquidación de la empresa, ¿no? Ahora, una vez que, bueno, se ha liquidado la empresa, se van a quedar pendientes de pago aquellos beneficios laborales, ¿no? Como son CTS, vacaciones, gratificaciones truncas. Ya terminada el proceso de liquidación y en el caso de que se hayan agotado los activos y no se alcance para el pago de las deudas, entre ellas las deudas con los trabajadores, es que se procede a declarar la insolvencia de la empresa. Una vez declarada la insolvencia de la empresa, el empleador debe recurrir ante el juez competente a fin de que éste declare la quiebra de la empresa. Una vez declarada la quiebra de la empresa, cesan todos los procesos de cobranza en contra de la misma, así como demandas judiciales, cobranzas coactivas y hasta las deudas laborales. Y como cuarta causa objetiva está la reestructuración patrimonial sujeta al decreto legislativo número 845. Cabe recalcar que esta normativa haya sido derogada y que la actual ley vigente es la ley número 2789, que es la ley del general del sistema concursal. Y que, bueno, al referir el artículo 46 en su inciso E sobre la reestructura patrimonial, sujeta al decreto legislativo número 847, se entiende que está haciendo referencia a al cuerpo normativo vigente. El artículo 47 del decreto legislativo 003-97-TR. Este artículo refiere que los empleadores pueden aplicar el cese colectivo durante la suspensión perfecta de labores, ya que muchos de los empleadores han tenido a bien acogerse a la suspensión perfecta de labores como una medida para poder paliar los efectos económicos gravemente surgidos en su empresa. Esto debido a la paralización de las actividades ocasionadas por la declaratoria de estado de emergencia producto del COVID-19. Muchas empresas actualmente ya se encuentran nuevamente iniciando sus actividades, mientras que otras sí se han visto perjudicadas y la crisis en ellas es muy grave. Es por eso que la norma facilita a que el empleador en estos casos pueda aplicar el cese colectivo, pueda solicitarlo ante la autoridad administrativa de trabajo, debido a que la crisis en su empresa es permanente, es definitiva, y que se despida a un grupo determinado de trabajadores, ¿no? Eso es básicamente lo que propone este artículo. Claro que el procedimiento va a ser distinto al procedimiento que se sigue en los casos que ya he mencionado. Se va a dejar de lado a dos procedimientos que ya va a explicar mi compañero. Se va a sustituir por otro, ¿no? Y esto lo va a referir mi compañero en su exposición. Muy buenas tardes. Siguiendo con la exposición el día de hoy, gracias por el pase a la compañera Andrea. El despido o cese colectivo, en lo que me respecta, hablaré acerca sobre el procedimiento que se tiene que seguir, ¿no? ante, ante este cese colectivo, ante estos despidos que suceden actualmente, ¿no? Debido a que hoy día, en el 2020, son situaciones que están más allá, ¿no? de la mano de los empleadores, por lo cual, como no hay una movilización económica, no hay, no hay tanto movimiento de dinero, ¿no? que favorece para algunas empresas, como algunas que están cerradas, como por ejemplo los cines, ¿no? Donde, empresas donde no se pueden prestar los servicios por la aglomeración de personas que estos conllevan. Pues algunas empresas han tenido
que culminar los contratos o someterse a, a otra accesibilidad que favorece, ¿no? Que es la suspensión perfecta de labores, con la finalidad de que no se puedan romper la conexión, el vínculo laboral que existe, ¿no? Es por ello que en el cese colectivo, el procedimiento que se tiene que seguir según lo dispuesto en el decreto legislativo, en el decreto supremo no 0397 TR, pues de acuerdo a las causas que ya explicó mi compañera, el procedimiento que se sigue es, es el siguiente, lo que establece el artículo 48. O sea, este artículo solamente es aplicable para las empresas en las cuales se tiene que comprender un número de trabajadores no menor al 10% del total del personal de la empresa. Es decir, teniendo el, teniendo el onceavo por ciento de trabajadores a más, ¿no? Hasta el 90, porque no se puede menos, proceden este tipo de extinciones en masa. El artículo 48 tiene unos incisos que establece el procedimiento, la forma de cómo debe actuar el empleador. La empresa, en primer lugar, debe proporcionar al sindicato la información pertinente, indicando la precisión y motivos que invocan la, el porqué de la causa, el porqué de la decisión, el porqué de lo que viene sucediendo, ¿no? El porqué van a despedirlos. Es por ello que este comunicado tiene que ser extendido tanto al jefe del sindicato, o en todo caso, si no lo hubiese, tiene que comunicárselo al total de los trabajadores, ¿no? O si no, y bueno, si no, no, en otra situación tienen que remitírselo a la autoridad administrativa del trabajo. Ese es el primer punto, el comunicado. El segundo inciso, el inciso B de este artículo 48, establece, ¿no? Establece que la empresa tiene que negociar con el trabajador, es decir, darle facilidades eh, para que pueda terminar este vínculo laboral de una manera armoniosa, no se puede decir que no genere rencillas, algunos problemas, tanto económicas o como toda situación se busca un equilibrio en la que no favorezca ni desfavorezca tanto al trabajador como al empleador, que todo sea equitativo, no la repartición ya sea de algunas ganancias, ya sea de horas de trabajo que quizás pueda que el trabajador le deba al empleador. Todo esto, con estas negociaciones, el empleador con el trabajador o el sindicato tiene que darse, ¿no? Para, para evitar o limitar el cese del personal. Es por ello que en esta negociación hasta se puede aplicar la suspensión perfecta de labores de manera total o parcial, o también, como dice acá el artículo, ¿no? Pueden disminuir los turnos, pueden disminuir las horas de trabajo con la finalidad de que no afecte el progreso de la empresa, y tampoco con la finalidad de afectar, ¿no? Afectar a los demás trabajadores, modificando, como dice acá, ¿no? Modificando las condiciones de trabajo o cualquier forma que coadyuve a la continuidad de las actividades económicas. Eso es lo que implica el segundo inciso, ¿no? En el tercer inciso, en el inciso C, es la comunicación de la autoridad a la autoridad administrativa del trabajo, es decir, una vez ya comunicado a los trabajadores, también se le envía, se hace, ¿no? Se hace una declaración jurada mencionando las causas que se encuentra sometido a esta empresa, designando, ¿no? Señalando la causa objetiva invocada con una pericia contable que acredite que la empresa se puede decir, no se puede, que puede estar en quiebra, que, que está en la bancarrota, ¿no? Es por ello que en este inciso se mencionar el por qué, el por qué se está sometiendo a este cese colectivo.
La autoridad administrativa del trabajo pone en conocimiento tanto a los trabajadores o al sindicato a través, ¿no?, de las pericias que ellos reciban por parte de la empresa. En 48 horas los trabajadores podrán tener esta noticia, ¿no? Y ellos a la vez van a tener 15 días para que puedan apelar o presentar pruebas acerca sobre esta situación que está incurriendo la empresa, ¿no? El inciso D es la conciliación. Como ya se venía mencionando atrás, eh, la autoridad administrativa designa 24 horas para que se reúnan tanto los trabajadores como la empresa para que lleguen a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de horas, un acuerdo de condiciones, un acuerdo de trabajo que se puedan que se pueda modificar, ¿no? Que se pueda subsanar para que el vínculo o el servicio que esté prestando la empresa continúe, ¿no? Y no paralice y no afecte tanto a la economía como la vida de los trabajadores, porque de ello es lo que se depende, ¿no? De la obra, de la mano de obra tanto de la empresa como para los trabajadores. El inciso E es que menciona una resolución administrativa de la Autoridad Administrativa del Trabajo, es decir, es obligación de la autoridad que tiene que emitir una resolución dentro de los 5 próximos días, señalando que si es, si es aplicable o no, diciendo que en el caso de que no lo emitan, pues se considerará como aprobado, ¿no? Como una resolución confirmada. Eso es lo que explica el artículo 48 acerca sobre, sobre este tema del procedimiento, ¿verdad? También al estar incurriendo en un estado de necesidad, tanto económica de la empresa como para los trabajadores, para poder subsanar todos los gastos o deudas que se hayan generado por la baja liquidez que ésta tiene, pues la empresa, ya estamos hablando ya de una persona jurídica, o también pueden haber situaciones en las que puedan ser personas naturales, ¿no? Bueno, en estas situaciones, cuando ya hay una persona, una sociedad conformada por, por representantes, tanto gerente, administrador, juntas generales, ya estamos hablando sobre derechos de acciones, sobre derecho mobiliario, ¿no? En las cuales existe un patrimonio que está dentro de estas empresas que, que también tienen problemas, como lo mismo lo que pasó con esta empresa con esta sociedad de Universitario de Deportes, que ahorita está en este dilema de la disolución o liquidación. Pues lo mismo pasa, ¿no? Tienen que pasar por un concurso en el cual se va a llevar todo un procedimiento, ¿no? Un procedimiento de, de liquidación o de reestructuración o de absorción, ¿no? Que se que puedan garantizar la continuidad de la empresa, porque no todo es que se disuelve y ya queda nada, se reparten todo lo que han ganado los socios, en el caso de que deban, todo vuelve a su estado, a su estado normal, ¿no? Es por ello que el artículo, este mismo decreto, el decreto 0397, es concordante, ¿no? Es concordante con la Ley General de Sociedades y a la vez con el decreto legislativo 845, que, que en su artículo 50 claro, 50-51, hace mención, ¿no? Que hace mención tanto a la disolución y a la reestructuración que debe suceder en ciertas empresas que ya están por falta de liquidez, están en el mercado, ¿no? Ante estas situaciones, lo que el decreto menciona es que, estando de acuerdo de la disolución de la empresa por el órgano competente, en estos casos, la liquidación extrajudicial o quiebra de la empresa, el cese se producirá otorgando el plazo previsto por la tercera disposición final del Decreto Legislativo 845, Ley de Reestructuración Patrimonial.
Los trabajadores tienen primera opción para adquirir los activos e instalaciones de las empresas quebrada en liquidación o que les permita continuar o sustituir su fuente de trabajo. Las remuneraciones y beneficios sociales insolutos se podrán aplicar a tal caso a la compra de dichos activos e instalaciones hasta su límite o a la respectiva de compensación de las deudas. Es decir, los trabajadores no tienen este derecho concordante, el derecho de preferencia, ¿no? Que una vez culminado toda la actividad comercial que ofrecía la empresa o el fin al que se dedicaba, la razón social en la que estaba entrometido, pues habiendo ya estado quizás un buen tiempo en el mercado, ¿no? Haber generado ingresos, patrimonio, o quizás hasta las mismas deudas, ¿no? Eh, tienen que, tienen que asumirse, tienen que cancelarse o devolverse o con la finalidad de que todo esto se subsane, ¿no? Lo mismo pasa con la liquidación, es lo mismo, ¿no? Solamente que son términos contables en los cuales ya estamos hablando ya de una subsanación de números, ¿no? De números, por ejemplo, deudas, patrimonios, activos, pasivos que se tienen que vincular en esta parte del derecho mercantil. Es por ello que no todo es la disolución, la absolución, la absorción, ¿no? Hay situaciones en las que lo que busca, ¿no? Este decreto también es la reestructuración patrimonial. O sea, quiere decir que no a la empresa no la van a, no se va a finiquitar y ya quedar ahí. Lo que sucede es que con este decreto legislativo, en ciertas situaciones lo que se busca es salvar a la empresa y lo cual le dan un plazo para que pueda renacer, ¿no? Desde donde está, le dan 2 años para que pueda volver a sobresalir, para que pueda reestructurar su plan contable, sus ganancias, sus ingresos, sus deudas, para que pueda nuevamente volver a funcionar, ¿no? Lo que es una reestructuración de la empresa. Y de acuerdo a esto, el procedimiento de la cese del personal de empresas sometidas a la ley de reestructuración está sujeto a lo dispuesto al decreto número 845, ¿no? La ley de reestructuración. Es por ello que en estos casos contemplados en el inciso B del artículo 46 se tiene que notificar, ¿no? A los trabajadores afectados con la autorización del cese y de tal medida pondrá a su disposición de los beneficios sociales que la ley puedan corresponderle. O sea, siempre como son los principios, ¿no? Los principios favorables al trabajador, que o sea, todo tiene que beneficiarlo, no lo puede desamparar. Además de que el empleador deberá acreditar el pago total de la compensación por tiempo de servicios de forma establecida, según los decretos legislativos 650, dentro de las 48 horas de producido el cese. Y referente al artículo número 52, hace mención al derecho de preferencia, ¿no? Derecho de preferencia que los trabajadores afectados y contemplados en el artículo A y B gozan de este derecho, ¿no? Derecho a la readmisión en el empleo y si el empleador tiene que contratar directamente a través de terceros o nuevo personal para ocupar cargos iguales o similares dentro de un año producido el cese colectivo. En tal caso, el empleador deberá notificar por escrito al ex trabajador con 15 días naturales de anticipación. Ahora bien, respecto a las conclusiones, como primera conclusión tenemos de que el cese colectivo es una medida que se sustenta en una causa justa, objetiva, de la relación o del vínculo laboral, debido a circunstancias que no atañen a la voluntad de las partes, sino a que están estrechamente vinculadas con el funcionamiento de la empresa. Ahora bien, el empleador está en la obligación de comunicar a los trabajadores afectados con esta medida o al sindicato de trabajadores, convocar una reunión y ahí debatir qué otras medidas más se pueden aplicar que sean menos gravosas. Posteriormente a ello, debe solicitarlo ante la autoridad administrativa del trabajo, quien mediante resolución va a determinar si aprueba o no esta medida. Si es que no existe una resolución de por medio, el empleador no puede cesar a sus trabajadores.
caso como si sucede en la suspensión perfecta de labores. Pero en este caso no. Pues solo así el empleador va a poder aplicar el cese colectivo de labores. Muchas gracias.